Hoy hablaremos sobre retinopatía diabética con el doctor Robinson Barrientos en 5 to 5 por Spirit. Comenzamos. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta en estos casos es lo que nosotros conocemos como el control metabólico sobre los niveles de glicemia y de hemoglobina glicosilada. Si bien podemos tener dos clasificaciones o dos disyuntivas, lo que puede hablar de la glicemia y la hemoglobina glicosilada. La glicemia normalmente en un paciente, según recomendaciones de la OMS, tú puedes tener un diabético diagnosticado con niveles de glicemia por encima de 126 o después de una carga de tolerancia a la glucosa mayor de 200. Sin embargo, lo que realmente a nosotros como médicos y de manera objetiva nos dice que realmente el paciente puede tener un ser diabético es los niveles de hemoglobina glicosilada. Se preguntarán, ¿qué es esto? O realmente, ¿qué mencionamos al respecto con esto? Como lo dijimos en el IGTV, hay personas que preguntan porque en Latinoamérica hay diversos enfoques. Entonces, hay muchos países donde, como lo comentábamos en otras cámaras, pues no toman en cuenta la hemoglobina glicosilada. Y es muy importante porque, bueno, lo que tú dices, ¿no? Te permite ver el control en los 3 meses de ese paciente. En cambio, los valores de glucosa en sangre es una toma de hoy, ¿no? Entonces, Perfecto. explícanos un poco la importancia que tienen ambos conceptos en relación al tema de la retinopatía diabética. Perfecto, perfecto. Aquí de estos dos conceptos emergerá otro concepto importante. Realmente la glicemia en un paciente, si bien es cierto, como tú estás mencionando, un paciente puede realmente acudir a la consulta, tener un episodio de hipoglicemia y básicamente para nosotros el paciente puede tener un nivel de 80 miligramos sobre decilitro. El paciente está controlado, pero en ese momento el paciente puede haber abusado de los niveles de insulina en su tratamiento, no haber comido, estar en hipoglicemia. Entonces, básicamente no hablamos de que es un control, sino más bien es como una complicación, porque la hipoglicemia, si bien es cierto, es una de las 3 complicaciones que puede cursar un paciente diabético, exceptuando la cetoacidosis diabética y el coma hiperomolar. Una vez que el paciente nos lleve un control de hemoglobina glicosilada, esto habla de qué? De que los glóbulos rojos a nivel sanguíneo, ellos circulan unidos con la hemoglobina. Generalmente, esta hemoglobina se mantiene adherida a la glucosa en sangre y permanece en un periodo de 90 a 120 días. Ya esto realmente nos hace mención de que si este paciente ha tenido 3 meses previos con niveles de glicemia elevada, no necesariamente a pesar de que tenga una hemoglobina, un nivel de glicemia controlado, va a este paciente estar controlado. O sea, ahí está la disyuntiva. Un paciente que llega con 80 miligramos, niveles de glicemia de 80 miligramos sobre decilitro y tiene un control de hemoglobina glicosilada de 12. Evidentemente ese paciente está mal controlado. Entonces, la evidente importancia y la gran importancia que tiene el control, ¿no? La prevención, el que yo no tenga una retinopatía diabética por un mal control de un día para otro, que es un proceso largo, ¿no? Que muchos pacientes creerán, bueno, esto pasa y no es así. Ha sido mucho tiempo de no tener un control adecuado de los niveles de glucosa en sangre. Perfecto. Y esto mano con el concepto que le traigo a colación, que es la mención de lo que es la memoria metabólica. Muchos de estos pacientes, la memoria metabólica habla normalmente cómo el paciente, su cuerpo sistémicamente ha estado unos 3-6 meses anterior. Normalmente tú no esperarías que un paciente de entrada que alcance sus niveles óptimos de glicemia, el paciente sistémicamente y desde el punto de vista ocular esté controlado. Allí condicionarán otras patologías y otros factores que realmente hablan de que ese paciente está mal controlado. Uno tiene que desintoxicar progresivamente el cuerpo y alcanzar niveles óptimos. Esto también en múltiples estudios, niveles muy altos y niveles muy bajos también pueden perjudicar lo que es la microestructura de lo que es los vasos sanguíneos. El paciente igual puede, aún teniendo niveles óptimos, puede tener compromiso visual. Si el control es muy rápido y realmente a pesar de que el paciente tenga un niveles óptimos de glicemia, ¿no? Además de este concepto de memoria metabólica, que es muy interesante, tenemos los conceptos de resistencia a la insulina y de síndrome metabólico. Entonces, ¿qué relación tienen con la diabetes? Bueno, perfecto. Al principio, un paciente que está dando niveles de glicemia o picos de glicemia en el tiempo, este paciente a la larga desarrolla lo que es la resistencia a la insulina. El cuerpo trata de disminuir los niveles de glicemia, aumentando más los niveles de insulina. Sin embargo, este paciente a la larga puede condicionar lo que es el síndrome metabólico.
¿Cuál es este tipo de paciente, el fenotipo físico de este paciente? Un paciente que tenga aumento de la longitud de la circunferencia abdominal mayor de 102 en un paciente masculino y 89 en las mujeres, mayores niveles de triglicéridos de 150, niveles elevados de colesterol, en este caso LDL, VLDL, y niveles bajos de HDL. A su vez, pueden tener también otros episodios de tensión arterial mayor de 130-80, que ya realmente esto ha caído como que en desacuerdo porque los niveles más aceptables, mayor de 120-80, el paciente puede ser considerado hipertenso. LDL, recordamos que son LDL y HDL, lo que se conoce en la calle normalmente como colesterol malo, LDL, HDL, colesterol bueno. Perfecto, es la lipoproteína, exacto. Entonces, básicamente, en este caso, esto va aunado a un paciente que tiene una mala alimentación, con una vida sedentaria y poco realización de actividad física. Este paciente, indudablemente, no es que sea diabético de entrada, sino que es un paciente potencial a desarrollar diabetes en un periodo de un tiempo, ya hablamos de 6 meses, y si esto realmente no cambia su estilo de vida, el paciente va a desarrollar la diabetes si tiene aún antecedentes genéticos o una herencia de diabetes. O sea, básicamente esto no va unado una cosa con la otra. Perfecto, bueno, hemos terminado nuestro primer capítulo, así que en el segundo capítulo, no te lo pierdas, vamos a hablar sobre las diferencias de diabetes tipo 1, de diabetes tipo 2, en qué momento hacer el diagnóstico y vamos a saber un poco más sobre la clasificación de la diabetes y el tratamiento. No te pierdas el próximo jueves la primera parte del episodio 2.